Hola, soy Ana y vengo del Carmen. Hola, soy Paul y vengo del Guinardó. Hola, me llamo Zaira y soy de Nou Barris. Hola, me llamo Edu y vengo de San Martín. Hola, me llamo Carla y vengo de Roqueta. Hola, me llamo Mariela y vivo en Virreia Mar. Hola, soy Ukisa y vengo de Marbella. Hola, me llamo Arnau y vengo de Mollet. Hola, soy Ren y vengo de Sagrada Familia. Hola, me llamo Julen y soy de San Martín de Sal. Hola, me llamo Mónica. Hola, me llamo Judith y vengo de Horta. Hola, soy David y vamos a presentar el proyecto de nuestra tienda. ¡Benvinguts a BB3! ¿Y cómo surgió la idea de la tienda? Pues déjame recordar. Yo recuerdo que la Silvia nos dio ideas. Sí, es verdad, y nosotros lo acertamos. Es verdad, Silvia lo tenía ya todo planeado y al final nos gustó mucho la idea. Pues sí, la lleguemos a cabo y fue una experiencia muy real. Es verdad. Y la idea fue Una tienda De segunda mano. Bueno, los días que decidimos abrir la tienda fueron el 14 y 15 de diciembre, un jueves y un viernes. Y en principio el jueves íbamos a abrir por la mañana solo, pero como fue tan bien, decidimos abrir por la tarde para que pudieran venir los de horario de tarde del edificio central. Y fue bastante bien. Y al día siguiente abrimos la tienda para todo el edificio central de BM3 y una por una fueron viniendo todas las clases. Pasaron unos 420 estudiantes en total y recaudamos 400 euros para la maratón de TV3. La experiencia ha sido muy bonita, nos ha gustado mucho, lo hemos pasado muy bien entre todos, colaborándonos, trabajando en equipo. Ells tenien dubtes si serien capaços de poder fer tot el que se'ls demanava, no? De saber poder aplicar tot allò que havien après al dia que esperàvem a la gent i tal, de a veure si ho farien bé. I realment el resultat va ser fantàstic. Va resultar sí? I emocionalment aquell dia molt carregat de veure que el projecte amb el que havíem estat treballant tants dies a classe estava funcionant, no? Hi havia la botiga plena de gent que estava predisposada a comprar. I que van comprar i llavors amb l'objectiu final, sobretot també, que també es va treballar des del primer dia, de que tots els beneficis es anar a parar amb una acció social, com va ser què? La marató de TV3, sobre les infeccions Les malalties infeccioses. Sí. Aquest projecte afavoreix l'assoliment de les competències transversals, algunes de les que podran aplicar a l'escola i d'altres també s'emportaran a nivell personal i professional. Competències clau com per exemple l'estratègia cap al client, en la venda i en els interessos d'aquests en la compra del producte final, també l'empatia vers aquests interessos del client, la planificació i l'organització, la iniciativa, entre d'altres que també ajudaran a que complementin el seu perfil professional. D'alguna manera el que hem treballat també és aquest objectiu final, no? El projecte de vida i professional en els alumnes per veure quines són tots els coneixements que han d'aplicar després també en el seu dia a dia a la seva feina. El projecte de la botiga ha sigut molt bona experiència perquè ens ho vam prendre molt en sèrio i el resultat ha sigut molt bo i això ha ajudat molt a la motivació de la classe. També vaig haver de posicionar-me en llocs on estava segur que no m'agradarien, com estar cara al públic, atenent. I en canvi em vaig sentir molt a gust a l'hora de fer-ho. El nivell d'exigència acadèmica és molt alt respecte als nostres estudis, però això ens ajuda molt, perquè ens prepara molt bé pel grau mitjà. La actividad de la tienda fue divertida. Pudimos apreciar y poner en práctica todos los conocimientos de la clase en la vida real. Tuvimos que hacer un gran trabajo en grupo, hablar las cosas bien y organizarlo todo muy bien. Para mí fue una experiencia muy bonita y única. A mí me gusta venir a clase porque creo que aprendemos bastantes cosas importantes y aprovechamos bastante el tiempo.
y ya que nos gusta la atención al cliente y eso nos puede dar en un futuro bastantes salidas. Sí, además hemos hecho un buen grupo de clase, ¿verdad? Sí. Y después de tanto tiempo pues puedo contarle a mis padres las cosas que hago en clase y tal, porque en la ESO todo era una monotonía y no hacía nada. Y pues ahora vengo muy contenta a casa y le explico todas las experiencias vividas y cada día es algo diferente. Aquest curs de PFI ha afectat molt en la meva manera de veure els estudis, sobretot a l'hora d'estudiar i de les ganes que li poso. Quan falto en alguna hora em preocupa perdre'm la classe del professor i això no m'havia passat mai. Aquí aprofitem més el temps a l'hora de fer pràctiques, de fer treballs com la botiga que vam fer al Nadal. Per totes aquestes coses, els meus companys i jo anem a classe més motivats. Com no tenia l'ESO, pensava en aprofitar el temps i bueno, vaig vindre en aquest PFI per estar un any a aprofitar-lo. I així quan pogués sortir d'aquí, doncs poder anar tenir diverses opcions per treballar o fer alguna cosa. A mí me dio rabia no haberme sacado la ESO, pero ahora estando aquí con el PFI, con mis amigos y todo, me lo paso muy bien y espero poder seguir practicando todo. El ambiente en clase es mejor porque hay menos alumnos y menos profesores, así hay más confianza. Además, los profesores se preocupan mucho por nosotros y así nos sentimos más a gusto. I la meva mare va vindre per mirar la botiga com ens havia quedat i em va dir que ho havien fet molt bé, que estava tot superbé, que la roba també era molt xula, que a part va comprar un par de coses i a mi això em va fer molta il·lusió y va a hacer que me animes cada día más. Bastante más motivados, o sea, nos gusta bastante más, o sea, todo más práctico y también teórico, pero que nos motiva bastante más. Es una cosa que nos gusta bastante y al estar más en movimiento. عندما فتحنا المتجر الملابس كنت عصبية قليلا لأنني لم أكن أعرف ما الذي سيحدث، ولكن مع زملائي أشعرت بالراحة، وذلك اليوم كان من أجمل الأيام التي مرت في المدرسة، وأنا سعيدة جدا لأنني أدرس في مدرسة بمندريس. وشكرا. Taking advantage of our time is the best thing we as a teenager could do because good education ends up with better future. Taking advantage of our time in learning is the best thing we can do for our parents, especially ourselves.